Hola, ¿qué tal? Hoy ya estoy con el pijama de verano. Hoy traigo un nuevo vídeo para blog. Desde ahora vamos a subtitularlos tanto en coreano como español. Como ya podéis ver. Resulta que recibí un mail de Elena, una de nuestras seguidoras. Un saludo, Elena. Bueno, en el mail me explicaba que para ella era muy difícil entender las conversaciones de sus amigos españoles. Así que hemos decidido que los vídeos del blog sean en español y coreano, para que podáis entender el significado y a la vez leer del español. Además, en estos vídeos quiero hablar sobre la cultura española o dudas que tengáis. Así que me encantaría que vosotros propongáis los temas que vamos a tratar en esta sección. Para eso, tan solo tenéis que enviar un mail a... Podéis escribir en español, catalán, coreano, inglés, italiano, francés, no hay problema. Somos multilingües, así que esperamos vuestros mails y preguntas para tratar. Pues empezaremos con el tema de hoy, el cual tratará sobre los saludos. Ya hemos hablado bastante sobre los saludos, pero lo que os quería explicar en este vídeo es cómo saludar en persona. A ver, en Corea ya sé que saludáis con la reverencia, el cuello para abajo todo el rato. Aquí, en cambio, los chicos suelen darse la mano entre sí. Por otro lado, las chicas entre sí pueden darse la mano o 2 besos. Normalmente se dan 2 besos. 2 besos en la mejilla, cuidado. Cuando se encuentran un chico y una chica, también suelen darse 2 besos. Entonces, chico, chico, la mano. Chica, chica, 2 besos. Chico y chica, también 2 besos. No tengáis vergüenza de dar 2 besos. Pienso que esto es muy importante, porque es una cosa cultural que a muchos coreanos aún les sorprende. Así que cuando vengáis a España y os encontréis con vuestros amigos o algún conocido, no le hagáis la cobra. La cobra es cuando alguien se te acerca a dar 2 besos y tú haces a lo... como la serpiente, sí. Los amigos de verdad se dan unos abrazos y unos choques de mano brutales, ya los veréis. A ver, también hay casos un poco especiales. Por ejemplo, en caso de chico y chico, si son familiares, suelen darse 2 besos. Yo le doy 2 besos a mi padre, a mi abuelo, a mis primos. Si es un niño pequeño, también le darás 2 besitos, aunque sea un chico y no sea familiar. Son muy monos y no pasa nada. Otra cosa, no es de extrañar ver a 2 chicos darse 2 besos. Sé que los chicos homosexuales también suelen darse 2 besos como saludo, como las chicas. Bueno, ¿hasta aquí ha quedado claro? Curiosidades de los saludos. Aquí, en España, la gente se saludaba muchísimo. Cuando entrabas a un restaurante, todo el mundo decía buen provecho, que aproveche. También, cuando subías a un ascensor, se saludaba y preguntaba en el piso para apretar el botón. Pero esto se está perdiendo, y es una pena. Pues eso es todo por hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis dudas, podéis preguntar dejando un comentario. Empezad a enviarnos mails proponiendo temas para explicar o comentar. De verdad, lo que sea, va a ser una parte del canal muy libre y vuestra. Un saludo para todos los que nos están viendo. Adiós y hasta pronto.